Hola, buenas tardes. Me corresponde en esta ocasión hablar de manejo de cuerpo extraño y diseño de una aplicación que estamos nosotros en este momento elaborando para facilitar el manejo de estos pacientes. No tengo conflictos de interés. El contenido de esta presentación se detalla en esta diapositiva y los objetivos son principalmente reconocer el cuadro clínico de ingesta de cuerpo extraño, resaltar las posibles complicaciones y secuelas de los diferentes tipos de cuerpos extraños, que a veces varía de acuerdo a cuál se trate, identificar aquellos cuerpos extraños que constituyen una verdadera emergencia médica y plantear una estrategia de manejo adecuada y oportuna. Y finalmente, dar a conocer esta nueva aplicación que está en una fase de algoritmo por ahora, en una página web, y la estamos desarrollando para que se transforme en una aplicación. Para situarlos en el contexto de este problema de ingestión de cuerpos extraños, me remito al reporte anual de la American Association of Poison Control, que esta corresponde a la última publicación del año 2020, en la cual se destaca de que la exposición a sustancias peligrosas ocurre principalmente en niños. Vean ustedes que eh, aproximadamente el 60% de las exposiciones ocurren en los menores de 20 años. Afortunadamente la intencionalidad es baja en niños, pero va aumentando conforme aumenta la edad, de tal forma que en los mayores de 20 años ya alcanza el 67-70%. Esto es de particular importancia porque cuando hay institucionalidad, el daño que se produce es mucho mayor. Otro dato importante es que el lugar de exposición es principalmente en el hogar, como ustedes pueden ver, seguido muy de lejos por exposiciones en el trabajo o en el colegio. Lo mismo, y por eso estoy hablando yo aquí, la ruta de exposición es la ingestión, es a través de la boca. Vean ustedes que alcanza a un 83%, seguido muy de lejos por la piel o la ruta inhalatoria. Este es un trabajo que nosotros publicamos hace ya varios años que recoge exactamente la misma información. Vean ustedes que son los preescolares los más afectados y el lugar de ingestión es en el hogar, ya sea en su propia casa o en el hogar de algún familiar, principalmente el de los abuelos. Los objetos más frecuentemente extraídos fueron las monedas seguidos de las baterías. Ahora, ¿por qué consultan estos pacientes? Primero porque alguien los visualizó tragándose estos objetos o por una alta sospecha de ingesta en un paciente que tiene o no tiene síntomas. No importa que tenga los síntomas, puede ya no tenerlo. Una historia de síndrome de impactación que consiste básicamente en la aparición brusca de disfagia o dinofagia, arcada, salivación, sensación de cuerpo extraño, sibilancia exterior o dificultad respiratoria. Estas, recalco, pueden ser transitorias o bien sostenidas en el tiempo. El hecho que hayan pasado no significa que se haya acabado el problema. Y también pueden consultar o puede descubrirse la presencia de un cuerpo extraño como hallazgo en una radiografía solicitada por otro motivo, como tos, fiebre, etc. Ahora, ¿por qué es importante? Porque este es un problema que tiene una alta incidencia en morbilidad. Hay riesgo de obstrucción, de asfixia, si es que el cuerpo extraño ocluye completamente el lumen del esófago, por ejemplo, o hay riesgo de daño mecánico, químico, eléctrico que producen quemadura, ulceración, perforación en su fase aguda o estenosis y cáncer en su fase más crónica. ¿Cuál es la evolución espontánea? Es hacia la progresión hasta su eliminación por deposición en la mayoría de los casos. Pero también corresponde, en un grupo no despreciable de 10-25%, extraerlos endoscópicamente y afortunadamente solamente en un 1% requerirán cirugía. ¿Cuál es la conducta en pacientes con sospecha de cuerpo extraño? Primero, evaluación rápida de examen físico, particularmente fijarse en la vía aérea, que esté permeable, y fijarse también en los signos de obstrucción y o perforación del tubo digestivo que pueden determinar una conducta inmediata. También es una buena conducta buscar cuerpos extraños en otros sitios porque a veces estos obedecen a conductas erráticas de los niños de introducirse cuerpos extraños en fosas nasales o en el oído. Luego tenemos que seguir con la estabilización del paciente y manejo del dolor si es que el paciente presenta dolor. Y finalmente, el estudio radiológico, que es muy importante porque define la conducta. Sin embargo, no tenemos que rechazar la endoscopía si el paciente está sintomático. Si ustedes ven que el tomar la radiografía significa rechazar el procedimiento. El estudio radiológico entonces debe hacerse idealmente en todo paciente y que consiste en tomar placas simples de anteroposteriores de boca a ano y lateral de cuello y tórax. Es importante, eso sí, si es que las radiografías salen normales, no descartar la presencia de un cuerpo extraño.
Si el paciente está sintomático, pero con un alto índice de sospecha, conversen con el radiólogo, con los tecnólogos médicos para repetir una radiografía, pero esta vez con una ingesta de medio de contraste que puede ser vario diluido o un medio hidrosoluble, o si prefieren un TAC. Y aún estando normales las radiografías, pero con el paciente sintomático ya el paso siguiente, la mejor conducta es hacer la endoscopía. ¿Cómo seguir? Bueno, depende de la información que nos arroje la radiografía, pero también de esto. Si no hay infraestructura como para hacer la radiografía o como para hacer la endoscopía, bueno, deriven al paciente. Si el tiempo de evolución es largo, por ejemplo, o se desconoce, es muy probable, si el cuerpo extraño está en esófago, que esté perforado. Por lo tanto, la conducta va a ser específica para ese problema. Si hay sintomatología y el tipo de cuerpo extraño y la localización del cuerpo extraño, definirán también la conducta. Si nos fijamos en la localización, proseguimos de la siguiente forma. Si el cuerpo extraño está en la faringe o cricofaringe, este es un problema de resorte del otorrino y por lo tanto debemos poner al paciente en una posición cómoda, en decúbito dorsal y Fowler, idealmente, y contactar al otorrino para que lo estudie y retire el cuerpo extraño si le es posible. Si está en esófago, como vemos en la radiografía de aquí a la derecha, que es una moneda, podemos observarlo hasta 24 horas siempre y cuando el paciente esté asintomático y la moneda no sea muy grande. Ojalá sea menor de 2 centímetros. Si es de más de 2 centímetros, tiende a permanecer sin progreso. Si se trata de pilobatería, la indicación es clara, extracción urgente, y si se trata de objetos cortopulsantes, lo mismo, extracción urgente. Alimento, observar hasta 12 horas siempre y cuando esté asintomático. Todo paciente sintomático deben conversar con el endoscopista para que proceda a su extracción. Como ven ustedes en estas fotos del lado, un paciente pequeño que se tragó una moneda, pero estaba asintomático. Y al sacar la moneda, ven ustedes que estaba perforando. Si hay síntomas, es porque está perforando. Y aquí simplemente para recordar de que las monedas que circulan en Chile, la más pequeña, que es la de 10 pesos, tiene 21 milímetros. Por lo tanto, ya alcanza un tamaño que complica a un paciente pediátrico. Algunas diapositivas las cuales debo detenerme corresponde a la ingestión de batería. Aquí solamente quiero destacar que la batería de litio es la que provoca daño más severo porque es más potente. Y este código, interesante conocerlo, CR significa que es de litio y estas 4 cifras hablan del diámetro y el grosor de la batería. El componente más grande es el polo positivo y el más pequeño es el polo negativo, que cuando se adosa la mucosa es donde se produce el daño. ¿Cómo identificamos las baterías? Por una radiografía frontal en la cual vamos a ver esta doble densidad, este halo más oscuro que corresponde al aislante que separa los dos polos, y en la lateral este escalón que corresponde también a la separación de los dos polos. Importante destacar de esta diapositiva que la radiografía es el método de elección para el diagnóstico de la ingestión de batería y no perder tiempo en otro tipo de imágenes. El mecanismo de daño es necrosis por presión, como ocurriría con cualquier cuerpo inerte, como una moneda, por ejemplo, pero si se rompe, liberación de electrolitos y producir toxicidad por metales pesados, o también por flujo directo de corriente, provocando quemaduras por bajo voltaje. Y lo peor, la electrólisis del agua, que permite la formación de hidrógeno en el polo negativo, que lleva a un aumento significativo del pH y necrosis por álcali, necrosis de licuefacción por álcali. El daño es rápido, en 1 hora produce quemadura y en 4 horas perforación. Pero hay medidas de mitigación para prolongar estos plazos y una es la ingesta de miel, que recubre la batería y evita la generación local de este hidróxido, retrasando la quemadura alcalina. Ojo en los menores de 12 años porque hay riesgo de botulismo, en el caso de la ingesta de miel, o cuando hay ingestión por más, el tiempo de ingestión sea más largo de 12 horas porque se presume perforación y no es conveniente que la miel llegue hasta el mediastino. La dosis es de 10 ml cada 10 minutos hasta por 6 veces. Si no cuentan con miel, puede usarse sucralfato y lo que evita, igual que la miel, eficazmente el aumento del pH y una disminución de la profundidad de la lesión. La dosis es la misma, pero hasta por 3 veces. Esto hay que hacerlo mientras el paciente esté en la casa con destino a urgencia, mientras espera en urgencia la endoscopía, pero no debe rechazar la endoscopía. Y este es uno de los trabajos que apoyan esto. Vean ustedes a la izquierda un trabajo in vitro, cómo la miel y el sucralfato es capaz de impedir la quemadura por una batería, y en este trabajo, el de las fotos de la derecha, in vivo, como fue capaz de impedir la perforación que se produce en un animal por una ingesta de batería localizada en el esófago. Sigamos.
Si el cuerpo extraño está en estómago o duodeno, depende si se trata de una moneda. En este caso podemos observar hasta 4 semanas, permitiéndole un régimen común y realizándole radiografías cada 7 o 10 días para ver si ha progresado o no ha progresado. Si se trata de una batería de botón, depende un poco de la edad y del tamaño. Ven ustedes que en menores de 5 años nosotros somos menos permisivos y recomendamos la extracción si la batería es de más de 20 milímetros. Si es de menos de 20 milímetros, somos un poquito más permisivos en el tiempo, lo mismo que si tiene 5 años o más. Tener en cuenta que todo cuerpo extraño de más de 3 por 2 centímetros o de 5 por 2 centímetros en el preescolar y escolar, es menos probable que migre en forma espontánea y hay que, en esos casos, estar vigilándolo más de cerca y ser un poquito más generoso con la endoscopía. Nosotros proponemos de que la extracción debe ser antes de las 24 horas si son 2 o más pilas en el estómago. Si el paciente está asintomático, hay que extraer la batería, eso sí asegurando el ayuno de seguridad. Este es un trabajo que nosotros publicamos recientemente en el cual describimos las lesiones producidas por batería y fruto del cual nosotros recomendamos sacar las baterías antes de que se cumplan las 24 horas. Bueno, estas son las lesiones que se producen en el esófago, que son graves, pero en el estómago, que se pensaba que no eran tan agresivas, también vemos incluso necrosis, como en la foto endoscópica de este paciente que se ve aquí a la derecha, que vemos fotos de erosiones e incluso de necrosis. Por eso recomendamos extracción relativamente precoz. Ahora, si se trata de objetos cortopunzantes de gran tamaño, hay que extraerlos en forma urgente, y si son de pequeño tamaño, podríamos observar, por ejemplo, en el caso de un alfiler, en que el polo romo es más pesado que el polo agudo, de la forma que permite una ubicación apropiada para que migre a través del tubo digestivo sin provocar lesiones. Pero en general, los objetos cortopunzantes que se ubican en el estómago, uno tiende a sacarlos. Todo paciente sintomático, en caso en que no queda ninguna duda, hay que extraerlo en forma urgente y si hay signos de perforación, interconsultar al cirujano. Si ha pasado el ángulo de Trice, podemos tener cierta seguridad de que va a progresar hasta su eliminación completa, pero la inmovilidad de 3 días o más de un objeto o aparición de dolor o algún síntoma de obstrucción o perforación debe ser reevaluado y llamar a los cirujanos. Si estamos en colon y recto, si son romos y pequeños, debemos dejarlos progresar en forma espontánea, pero si son grandes y filosos, extraerlos. Pero ojo, este es un niño, como que le estoy mostrando aquí en la diapositiva de la derecha, que es una radiografía que muestra un cuerpo extraño que está localizado en fosa ilíaca derecha. Se trataba de una medalla muy pequeña, de 1.5 centímetros con una cadena. Lo dejamos avanzar, pero se detuvo en la fosa ilíaca derecha. Así que tuvimos que hacer la endoscopía y nos encontramos que el cuerpo extraño estaba en la foseta, en el receso apendicular. No provocó ningún daño, sin embargo se atascó ahí y no progresó y hubo que hacer la endoscopía. Otro objeto importante junto con las pilas son los magnetos. Particularmente riesgoso si se trata de la ingestión de 2 magnetos, porque hay un alto riesgo de perforación. Si se trata de la ingestión de un magneto más otro objeto imantable, también hay alto riesgo de perforación. Por lo tanto, extracción endoscópica urgente mientras esté al alcance del endoscopio. Si se trata de una ingestión de un magneto, no se libera del riesgo porque a veces, y se ha visto y está de que un magneto en el intestino asociado a un objeto imantable en el exterior, como la villa de un cinturón, puede también perforar. Hay que llamar al cirujano ante imposibilidad de extracción endoscópica o aparición de dolor, cirugía en caso de signos de perforación. Y son fotos de una publicación ya antigua, pero vean ustedes cómo un magneto ubicado en un asa y otro en otra perforaron hasta lograr juntarse y dejar una perforación limpia, pero que requiere intervención para repararla. Y por último quiero terminar con mostrándole esta aplicación que en este momento, como digo, está en fase de algoritmo. Ustedes se pueden meter a esta página a través de celular o computador y van a abrir esto, pinchan gastroenterología, van a salir varios algoritmos, pinchan gastroenterología y aparece guía de evaluación y tratamiento de niños con sospecha de ingestión de cuerpo extraño, pinchan y esta es la primera imagen, apretan iniciar, aparece esto que son signos de alarma, son banderas rojas. Si está en el servicio de urgencia, esto debe ser motivo de paso inmediato al box para que sea evaluado por el médico y después de que está evaluado por el médico y estable, se le hace la radiografía, pinchan
Y aquí, dependiendo del resultado de la radiografía, si es una batería botón, etcétera, siguen pinchando. Si corresponde, por ejemplo, a una batería botón que está en esófago, les va a aparecer esta señal. Si se trata, por ejemplo, de un magneto único que está en estómago, les va a aparecer esto en el cuadro amarillo, que tiene que ser extraído una vez se cumpla el anillo de seguridad. En conclusión, la consulta por ingestión de cuerpo extraño en niños no es infrecuente y se acompaña de alta morbilidad. La evaluación inicial de un paciente con sospecha de cuerpo extraño digestivo debe incluir estudio radiológico completo porque define la conducta y considerar una emergencia todas estas posibilidades. Cuerpo extraño cortopunzante en esófago, múltiples magnetos o magneto único más un objeto imantable, batería en esófago, es muy importante, paciente con síntomas, siempre el que está con síntomas se está perforando, o un cuerpo extraño esofágico por más allá de 12 o 24 horas o por un tiempo desconocido, porque eso asume perforación también. Y por último, el manejo normado y la disponibilidad endoscópica 24/7 permite ofrecer un tratamiento apropiado y oportuno para los pacientes con este problema. Aquí tienen algo de bibliografía y cualquier duda me pueden contactar a este mail. Muchas gracias.